¿Cómo están? Bien, qué bueno. ¿Ya ayudó un poquito el ventilador? Sí. Todavía se siente el calorcito, ¿verdad? Ya en estas fechas, eh, ya son fechas de calor, donde el cuerpo suda y tenemos muchos bochornos, ¿verdad? Pero hay que aprovechar porque dura una parte de nuestro año y después otra vez viene el frío, ¿verdad? Que duelen los huesos y bueno, todo aparte. Entonces, vamos a comenzar esta enseñanza del día de hoy, mis hermanos, que tiene por título Cuando la fe se acaba. Y este tema, bueno, quise yo darle un título que no sonara muy alarmante, ¿verdad? Porque en pocas palabras, cuando la fe se acaba, pues se acaba todo, se termina todo. Entonces, no se preocupe, nosotros estamos confiando en el Señor, pero vamos a ver cuál es el peligro al que todos estamos expuestos. ¿Qué puede pasar? Porque todos tenemos ese peligro, estamos en el mundo y durante nuestra vida, durante nuestra carrera en este mundo estamos expuestos a que esto también nos pueda llegar a pasar. Y vamos a comenzar dando unas ideas, unos principios para poder entenderlo. Y comenzamos diciendo que Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Esto incluye también la inteligencia que tenemos y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para razonar, para estudiar, para prepararnos. Y eso es a través del uso de nuestro cerebro, ¿verdad? De nuestra capacidad que el Señor nos dio. Nos creó con esa capacidad para entender quiénes somos cada uno de nosotros, quién es también Él, y para comprender su sabiduría y para desarrollarnos. Pero sin embargo, el pecado distorsiona el propósito por el cual Dios nos hizo, de alcanzar a comprender la sabiduría de Dios. Nuestra capacidad de razonar es lo que nos ayuda a comprender lo que es la verdad y lo que es la mentira. La fe y el razonamiento humano son algo que no pueden existir una sin la otra. No sé si a usted le ha tocado escuchar personas que dicen, es que tú eres alguien que no piensa, por eso vas a esa iglesia. A mí en una ocasión me dijeron, me dijeron, ¿cómo fue lo que dijo ese señor? Era católico y me dijo algo así como católico inseguro, seguro protestante, algo así, no sé, algo, ya no me acuerdo bien lo que me dijo, pero en pocas palabras era que éramos como que alguien que no pensábamos, que estábamos aquí de manera ciega, como que no razonábamos lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero están equivocadas esas ideas, porque es por medio de nuestro cerebro, mis hermanos, de nuestro razonamiento que entendemos quién es Dios. Si no tuviéramos esa capacidad, no pudiéramos entenderlo, razonarlo, ¿verdad? Como por ejemplo los animales, ellos no tienen esa capacidad, ellos no tienen ese don que Dios nos dio a nosotros de razonar, esa capacidad de pensar, ¿verdad? Como dijimos, solo a través del razonamiento vamos a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, y mediante el estudio de la palabra vamos a conocer los atributos de Dios. También, como seres pensantes, Dios nos da la capacidad de entender que nuestra existencia depende de un ser superior, ¿verdad? El hombre, a través de la historia, pues ha tenido ese deseo de conocer más allá de lo que es la Tierra, ¿verdad? Recientemente escuchamos hablar de lo que pasó con el cohete Artemis, ¿verdad? Sí supieron que fueron a un viaje, una tripulación alrededor de la Luna. Y pues bueno, sí supieron que pues tuvieron muchas complicaciones, ¿verdad? Primeramente, ¿cuál fue? Pues que no tenían un buen baño, ¿sí, verdad? Sí dijeron eso, pues que no servía el baño, y nosotros pues les hubiéramos dicho, pues pónganse a orar para que funcione. Pero bueno,
esas ondas, esos cohetes no van ni al punto 01 de lo que es el universo, mis hermanos. Entonces el ser humano sabe que existe algo superior, un ser superior que hizo todo, ¿verdad? Entendemos, lo razonamos por medio de nuestra capacidad que Dios nos dio. Entonces, como seres humanos nos preguntamos acerca de nuestro origen, de dónde venimos, cómo fuimos creados, de quién depende que el hombre exista, ¿verdad? Son preguntas que siempre la ciencia y todos a través de la historia se han hecho. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Verdad? ¿Cómo nos formamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué la luna está esa separación tan exacta de la Tierra que permite que haya vida aquí en la Tierra, ¿verdad? Porque si la luna estuviera en una distancia no tal cual está aquí, no se permitiría la vida aquí en la Tierra. Esa es una realidad que también la ciencia ha descubierto, pero ¿quién lo permite? O sea, ¿quién puso a la luna exactamente en esa posición? Sabemos que es Dios, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, mis hermanos, ha habido diversidad de pensamientos, de ideas sobre ese poder superior y esas diferentes creencias han dado lugar a también tanta variedad de religiones que existen hoy en el mundo. Mira, investigando, bueno, antes de darles las cifras, algo que debemos de saber también, que a pesar de que hay tanta variedad de religiones, de creencias, de fe en el mundo, la fe une a las personas. Por ejemplo, nosotros aquí ahorita estamos en un solo cuerpo con un solo propósito, que es la fe que tenemos, ¿verdad? La fe en el Hijo de Dios. Es algo común en todos nosotros, pero también la fe divide a las personas. No sé si, por ejemplo, a usted le ha tocado en su trabajo, en su escuela, en su familia, con sus hermanos, que ha sido separado, que lo hacen a un lado a usted a causa de que usted es cristiano. No sé a cuántos le ha pasado, pero esa causa de la fe, mis hermanos, genera también esa división. Como les comentaba, pues fíjense, no sé si ustedes si lo hubieran creído si alguien se los dijera, pero actualmente hay 10,000 religiones distintas en el mundo. Imagínense, ¿no? Pues, ¿cuándo acabaríamos de estudiar tanta idea, verdad? 3/4 de la población mundial se engloba en 4 religiones principales y sabemos, como aquí en México, la principal pues es la cristiana, pero la cristiana engloba, por ejemplo, a los católicos, a los testigos de Jehová, a todos los que dicen creer en Cristo, ¿verdad? El 31% de la población mundial dice ser cristiana. El 24% dice creer o profesar la religión del Islam. Luego el hinduismo 15% y el budismo un 7%. Pero fíjese, algo curioso que pasa a través del tiempo es que estas cifras no se quedan así conforme va pasando el tiempo. En el año de 1900, en el continente europeo, ese continente representaba el 68% de la fe cristiana, nada más de la fe cristiana en el continente europeo en el año de 1900. Actualmente, bueno, el año pasado, en el 2025, representa solo el 21%. Esto quiere decir que muchos han dejado de creer en Cristo o se han hecho ateos o se han cambiado a otra religión, ¿verdad? Eso es lo que ha sucedido. De igual manera, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en este continente, en 1900 representaba el 14% de la población cristiana y actualmente representa el 10%. Quiere decir que la gente está cambiando su manera de pensar, está tomando decisiones en cuanto a lo que cree. Muchos pues han dejado la fe, o sea, muchos ya ni siquiera dicen profesar una fe, una religión. Y para el 2050, que falta pues todavía 26 años, ¿verdad? 24 años, se cree que el Islam es la religión que hoy va a igualar al cristianismo o quizás lo va a superar para el año 2050.
esa religión que pues son muy radicales, ¿verdad? Todo lo que vemos en las noticias que hacen, imagínense, va a llegar a ser la religión, se estima, ¿verdad? Que sea la religión que iguale al cristianismo o lo supere. Pero también, mis hermanos, en muchos países, en muchos lugares sucede que la religión no solamente es una decisión personal, como aquí en México, ¿verdad? Cada quien decide en qué cree, tenemos libertad de religión, pero hay países en el mundo, exactamente son 46 al día de hoy, 43, perdón, en donde no tienen una libertad para creer las personas que viven ahí, porque la religión está integrada al sistema de gobierno, ¿verdad? Son los conocidos religiones oficiales de Estado o como por ejemplo conocemos por ejemplo pues los países donde profesan el Islam, ¿verdad? Como vemos ahorita donde están la guerra, o sea son países donde la gente no tiene una libertad, sino que el gobierno es el que dice cuál es la religión que se debe de profesar. Entonces son muchos datos que tienen que ver con la fe, con la creencia, con cómo estamos ahorita viviendo en el mundo la religión, la fe. El diccionario de la Real Academia Española define a la fe como la confianza que alguien tiene en una persona o una cosa, también como la creencia en algo de lo que no se tiene pruebas. Y encontré dos frases que me llamaron la atención de dos autores. El primero es un escritor ruso que él dijo estas palabras en el año de 1900 aproximadamente. Dijo: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Y hubo otra frase, mis hermanos, que me llamó todavía más la atención. Esto lo dijo un poeta hace muchísimo tiempo también, y él dijo: quien pierde su fe no puede perder más. ¿Se imagina, mi hermano? Quien pierde la fe lo pierde todo, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia, mis hermanos. Los invito a que vayamos a Hebreos 11, versículo 1. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la fe? Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Dice la certeza de lo que se espera, pero la convicción, la seguridad también de lo que no se ve, de lo que no vemos. Y para el cristiano, la fe en Cristo es algo sumamente importante. De lo que depende, mis hermanos, cómo vivimos nuestra vida en este mundo, nuestra vida terrenal, y también va a determinar cómo será nuestra vida después de la muerte humana. ¿Dónde estaremos por la eternidad? La fe del cristiano es algo muy importante porque determina cómo vivimos aquí y dónde vamos a estar por la eternidad. La fe para el cristiano, yo quise poner un ejemplo, es como el combustible para un vehículo. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin gasolina, mis hermanos? A empujar el carro, ¿verdad? A ver quién nos ayuda, qué muchacho pasa por ahí corriendo que nos ayude a empujarlo. ¿Alguien se ha quedado sin gasolina? ¿Sí? Que no le sirve su odómetro, y pues a ir a ver dónde conseguimos, ¿verdad? Entonces, el combustible es lo que permite que se mueva ese vehículo. Si un vehículo no tiene combustible, pues no se puede mover, no tiene esa energía que genera el combustible, el motor, ¿verdad? En el motor, ese fenómeno que pasa cuando se quema el combustible, y pues no permite que el vehículo se desplace. Y así es para nosotros la fe, mis hermanos. Es lo que nos da ese impulso para vivir diariamente, es lo que le dio el impulso a usted para venir aquí el día de hoy, y es lo que nos da el impulso para ir a nuestro trabajo, a llevar la palabra, ¿verdad? A vivir la palabra diariamente, a nuestra escuela, porque no nada más es aquí en la iglesia, ¿verdad? No somos cristianos nada más aquí cuando venimos, somos hasta cuando estamos dormidos, mis hermanos.
seguimos teniendo la gracia del Señor en nosotros, ¿verdad? Este estudio que titulamos Cuando la fe se acaba es un consejo para aquellos que hoy tienen su fe puesta en el Señor Jesús, es decir, para cada uno de nosotros, de los que creemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Pero mis hermanos, como vamos a ver más adelante, también es una llamada de alerta para reconocer la importancia de nuestra fe. Es un consejo para aquellos que también quizás sienten que su fe se ha debilitado por alguna circunstancia que han vivido y desean volver a tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Pero para aquellos que quizás nos van a escuchar y que nunca han creído en Jesús, aquellos que han rechazado, no una, quizás varias veces, el creer en el Hijo de Dios, ellos nunca han experimentado esa fe que nosotros tenemos, mis hermanos, y para ellos el mensaje es: aprovecha la oportunidad que tienes hoy para conocer la verdad y creer en Cristo, ¿verdad? Dice también algo que hemos nosotros, a lo mejor quizá también a usted le ha tocado vivir, mis hermanos, es que existen pues líderes malvados que aprovechan la fe de las personas para obtener pues beneficios para ellos, obtener ganancias, obtener cosas, riquezas materiales, todo con una mala enseñanza acerca de la fe. Y no sé si a ustedes les ha tocado oír o les tocó estar también quizá en algún momento en esa doctrina que se llamaba la palabra de fe, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? ¿No? Quizás sí, pero a lo mejor no se conoce tal cual con este nombre. Esta doctrina surgió a principios del siglo XX y es una doctrina herética porque combina la metafísica con el cristianismo. ¿Y cómo es esto de la doctrina de la palabra de fe? Bueno, en inglés Word of Faith enseña que la fe es una fuerza espiritual inquebrantable, fíjese, que se activa al declarar positivamente lo que se desea, creyéndolo ya obtenido, similar a una ley universal. El peligro está en este movimiento, sostiene que los creyentes pueden reclamar salud, riquezas, prosperidad, como derechos divinos, ¿verdad? Mediante la confesión de la palabra de Dios. Esta doctrina impera sobre la voluntad humana, impera sobre la voluntad de Dios, porque es lo que el hombre quiere, no lo que Dios desea para el hombre, ¿verdad? Como dice aquí, ellos reclaman cosas por el simple hecho de decir: yo lo declaro, yo lo confieso, yo lo decreto, ¿verdad? Pero vamos a estudiar por medio de la Biblia qué nos dice acerca de la fe. ¿Qué importancia tiene para el cristiano, para su salvación y los peligros que existen cuando dejamos que nuestra fe disminuya? Como leímos hace un rato en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa depositar nuestra confianza en algo o en alguien, en nuestro caso en el Señor Jesús y en sus promesas, ¿verdad? Un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros también, por ejemplo, cuando usted se enferma y necesita que alguien lo intervenga, una operación, ¿qué hacemos? Pues buscamos a un doctor capacitado, ¿verdad? Buscamos a alguien que no esté improvisado, que no sea pues alguien que tiene un título falso. Buscamos a una persona que nos genere confianza, ¿verdad? Por ejemplo, también los políticos en las campañas, ¿qué hacen? Pues buscan que la gente tenga confianza en cada uno de ellos, ¿verdad? Les hacen promesas, les hacen muchos planes que los van a ayudar, que los van a prosperar, ¿verdad? Todo para ganarse la confianza, para que la gente crea en ellos. ¿Y qué pasa cuando no las cumplimos? ¿Usted le ha hecho alguna promesa a alguien, a sus hijos, a sus padres, a alguien, y no la ha cumplido? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando no hacemos eso? Cuando no cumplimos nuestras promesas, perdemos credibilidad, ¿verdad?
Provocamos que los demás nos vean como irresponsables, faltos de honestidad, faltos de compromiso. Pero cuando las personas identifican que alguien cumple lo que promete, al contrario, genera confianza, seguridad, honestidad, fidelidad, y todos quieren estar cerca de esas personas. A diferencia de los hombres de este mundo, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de alguien que sí cumple sus promesas. En la Biblia encontramos muchas promesas que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en este mundo, y algunas de ellas se las voy a mencionar. Por ejemplo, Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Dice también: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿verdad? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice: el que cree en mí tiene la vida eterna. Esto dice Juan 6:47. En Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hay muchísimas promesas, mis hermanos, que quizás nos daría para un largo estudio acerca de estas promesas que el Señor nos hizo. Pero la palabra dice que Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas a todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Corintios 1:9 dice: Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fe cristiana, nosotros que creemos en el Hijo de Dios, en Cristo, precisamente tenemos nuestro fundamento en Él, en el Señor Jesús, en creer que Él es el Hijo de Dios, que fue el Cordero enviado por el Padre para hacer ese sacrificio para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados, para que Él fuera el Salvador de nuestra alma. Y creemos también que Él va a regresar por segunda vez, ¿verdad? Pero ya no va a regresar como un Cordero, va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que va a regresar junto con el ejército celestial para juzgar al mundo, ¿verdad? Eso es lo que creemos nosotros. Pero vamos a ver cómo se genera en nosotros la fe en Cristo. Lo invito a que vaya a Romanos 10:17. ¿Cómo se genera la fe en nosotros? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra versión dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La fe en Cristo es algo que sucede en nuestro interior, mis hermanos, en nuestro espíritu, que al momento de que alguien escucha el mensaje de salvación, nuestro espíritu, ¿qué hace? Reconoce esa vulnerabilidad que tenemos, reconoce que necesitamos tener esa protección superior que en el mundo no vamos a encontrar. Y al mismo tiempo somos confrontados con nuestro pecado, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo somos confortados por el amor del Salvador, ¿verdad? Somos confrontados por el pecado que hay en nosotros, y al mismo tiempo nos conforta el Espíritu Santo con el amor de Dios, ¿verdad? Pero tiene que ver en esto el uso, como comenzamos diciendo, el uso de nuestra mente, de nuestro razonamiento, porque cuando creemos usamos la mente y usamos de nuestro razonamiento para escuchar ese mensaje y entenderlo. Juan 6:68 dice que le respondió Simón Pedro al Señor: ¿a quién iremos, Señor?
tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa palabra que dice ahí, y conocemos, quiere decir que ellos sabían, ellos entendían, y ya, es decir, como si le estuvieran diciendo, ya nos hemos dado cuenta de una manera informada en todo lo que hemos visto, que tú eres el Cristo, ¿verdad? Ellos no era algo que no hubieran visto, que no hubieran entendido. Ellos habían usado el razonamiento para entenderlo, que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Y cada persona que escuche el mensaje decide si quiere creer o no creer, aceptarlo o rechazarlo. Existen doctrinas, mis hermanos, que hablan acerca de que la fe no es algo voluntario en el hombre, sino que Dios la implanta de manera selectiva en los que Él quiere. Esas doctrinas se llaman como la gracia irresistible, ¿verdad? Pero existen textos en la Biblia que hablan acerca de que creer o no creer es una decisión voluntaria en el hombre, como tenemos, por ejemplo, Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿qué? Exactamente, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, no se pierda. Es decir, que va a haber personas que no van a creer, pero no es algo implantado sobre ciertas personas, sino que tiene que ver la voluntad humana. Por lo tanto, esto implica el uso de una decisión personal y no una imposición divina, ¿verdad? Dice Juan 3:18, allá adelantito del que acabamos de hablar, de leer en nuestras mentes. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese, dice amaron, tomaron la decisión de atesorar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Las personas que deciden rechazar el mensaje y no creer en Jesús, deciden seguir amando lo que el mundo les ofrece, condenados a una vida que los llevará al castigo eterno. Juan 3:36, ahí adelantito, sigue diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, nos habla de dos tipos de personas, el que decide tener fe y el que no cree, ¿verdad? Porque ama más los placeres de este mundo. Pero todo depende de esa decisión, de creer o de rechazar. Las personas que deciden creer en el Salvador de las almas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en nuestra vida, mis hermanos? Cuando nosotros creímos en esa palabra que nos fue compartida. Nuestra vida de fe, en obediencia a aquel que la rescató, comienza, ¿verdad? Es por eso que nosotros, como les decía, somos confrontados ante nuestra vulnerabilidad y sabemos y reconocemos, es que esto que yo creo no tiene una seguridad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien pueda creer en una escultura, en una imagen que alguien más creó, con un propósito de venderla para pues hacer negocio, ¿verdad? O sea, ¿cómo alguien se puede arrodillar? Pero bueno, hay personas que eso creen, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que origina en nosotros la fe? ¿Quién es el que hace que nosotros nazca esa fe? Nos dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Jesús es el motivo de nuestra fe. Él es el que produce en nosotros esa raíz que genera en nuestros corazones y en nuestra mente para creer en Él. Él es el que nos ayuda a que nuestra fe vaya en aumento, haciéndola cada vez más perfecta. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Otra versión nos dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces, en aquel que cree en el mensaje de salvación, día a día Jesús va perfeccionando la fe de ese creyente a través del conocimiento de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es lo que nos habla también la Biblia en 1 Corintios 3, cómo el desarrollo de una madurez espiritual, y cuando un cristiano pasa de ser un niño espiritual, como lo menciona ahí, a un cristiano maduro espiritualmente, cuando el carácter del creyente es conforme al carácter de Cristo y no conforme a los impulsos del hombre carnal, esto también tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca día a día? Y bueno, existen dos maneras, mis hermanos, que la Biblia nos habla para hacer que nuestra fe vaya creciendo, porque ese es el propósito, de que nuestra fe vaya en aumento. Y el primero está en 2 de Timoteo 3:14, que habla que es mediante el uso de las Escrituras y una genuina relación con Dios, mediante el estudio de las Escrituras y una genuina relación con Dios. Dice 2 de Timoteo 3:14, dice la versión traducción al lenguaje actual: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quien te lo ha enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así serás salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Por lo tanto, para crecer cada vez más nuestra fe en Dios, debemos de conocerlo a través de las Escrituras, así como le dijeron a Timoteo. Insiste, persiste, continúa leyendo, estudiando las Escrituras. Y la otra manera en la que también nuestra fe crece, mis hermanos, se encuentra en Lucas 22:31. Y esta pues no es muy agradable para nosotros y tiene que ver pues con las pruebas. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, es decir, que tu fe no se acabe. Y dice: y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. ¿Verdad? Aquí el Señor le está mostrando a Pedro cómo es lo que él iba a vivir, al grado de que podía su fe acabarse, terminarse por la prueba que iba a pasar. Pero le dice: en cambio, como yo estoy intercediendo por ti, yo sé que vas a superar la prueba, y una vez que regreses, tu fe va a estar más sólida, más firme, más fuerte, y vas a confirmar a tus hermanos, ¿verdad? Santiago 1:2 también nos dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aquella persona que tiene una madurez espiritual es seguro que ha tenido que pasar por muchas pruebas complicadas en su vida espiritual. Ha sido probada
y como resultado de la práctica de su fe ante estos problemas, pues es que su madurez ha ido creciendo, va en aumento su madurez espiritual, porque el ejercicio de la fe genera que aprendamos a depender cada vez más de Dios. Algunos predicadores también, para hacer más clara la manifestación o el ejercicio de la fe, lo comparan con un músculo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se levantan temprano para ir al gimnasio, ¿verdad? A las 5 de la mañana ya estamos levantando 100 kilos, porque queremos que los músculos crezcan, ¿verdad? Y es un ejemplo que los predicadores usan, porque ellos dicen que la fe es como un músculo que se tiene que ejercitar. Entonces, cuando nuestra fe es sometida a esos esfuerzos, a esas dificultades, como lo vimos aquí en estos pasajes donde nos habla de las pruebas, pues tenemos ese crecimiento, ¿verdad? Así como un músculo crece cuando hacemos mucho ejercicio, nuestra fe también va creciendo cuando es sometida a esas pruebas. Y bueno, aunque la Biblia no habla, ¿verdad?, literalmente de que la fe sea como un músculo, pero pues un buen ejemplo para ponerlo más claro, cómo las pruebas nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Dice Romanos 5, versículo 1, lo voy a invitar a que me acompañe, Romanos 5, 1, hablando todavía de las tribulaciones. Dice Romanos 5, 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Entonces las dificultades producen en nosotros esa paciencia para confiar más en Dios, y la paciencia fortalece nuestro carácter como cristianos, y con un carácter fortalecido, pues nuestra esperanza va en aumento. Y podemos hacernos otra pregunta también, mis hermanos. ¿Qué cosas pueden hacer que nuestra fe disminuya? ¿Qué cosas son las que pueden hacer que nuestra fe, que la fe de un creyente firme pueda disminuir? Vamos a verlo en la palabra de Dios en Lucas 8, 9, donde nos habla de esa palabra del sembrador, donde utiliza 4 ejemplos de tierras en las que el sembrador depositó esa semilla. Vamos a leerlo, Lucas 8, 9, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, dice, la semilla, ahí nos deja bien claro, es la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje, el evangelio. Dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjese, dice, junto al camino son aquellos que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, que su fe, la fe que tenían, se acabe y no se salven. Dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el cuarto ejemplo dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída
y dan fruto con perseverancia, ¿verdad? Entonces, hay 4 ejemplos, mis hermanos. Dice, para empezar, que la semilla fue la misma para cada uno de ellos. La semilla es la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio. La tierra, en cada uno de estos ejemplos, representa el corazón del hombre. Y vemos diferentes tipos de situaciones, no debido a la semilla, porque como dijimos, la semilla es la misma, sino es debido al tipo de terreno, ¿verdad? En todos los casos, el sembrador depositó la semilla y eso fue lo único que hizo. Él quería que en cada una de esas situaciones, pues la semilla diera fruto, creciera, germinara, hiciera raíces, pero eso dependería de la tierra en la que estaba. Es decir, que eso depende del corazón en el que es expresada, al que es manifestada la palabra. El evangelio depende, por lo tanto, del tipo de corazón en el que se le va a compartir esa salvación. El evangelio no cambia, el evangelio, la palabra es la misma, pero el resultado depende de la tierra, ¿verdad? ¿Cuáles son los enemigos de nuestra fe entonces? Podemos enumerar algunos y podemos decir que es precisamente el mundo en el que estamos y los deseos con los que somos atraídos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como nos habla en 1 de Juan 2, pero también son las ideologías que últimamente y siempre han existido, pero por ejemplo ahora que ya están injertadas hasta en el sistema educativo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que ahora ya en la educación pública ya pues está metida la ideología de género, ¿verdad? Ya está metida el humanismo, ya hay muchas ideas humanas que están metidas y que ya el gobierno poco a poco las comienza a meter como algo, pues como algo que debe de ser en la sociedad. Pero también, por ejemplo, los medios, mis hermanos, entre los cuales pues nosotros también usamos, por ejemplo, las series de televisión, ¿verdad? No sé si le ha tocado ver series que ya, por ejemplo, la persona más buena pues es la que no es hombre ni mujer, ¿verdad? Y resulta que es el héroe. Son mensajes que nos están mandando, ¿verdad? Es la víctima y es el héroe y es el principal personaje. En películas, en series de televisión, en contenido de internet, en personas que están ahí en el internet generando quien los siga, generando adeptos a sus ideas, pero que muchas de las veces van en contra de lo que el evangelio nos dice a nosotros, ¿verdad? De lo que la palabra nos dice a nosotros. Nos dice 2 Corintios 6:14, nos dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ¿verdad? Entonces, las ideologías, las ideas de este mundo son un enemigo para nuestra fe. También la comezón de oír, como nos habla ahí en 2 de Timoteo 4:3, ¿verdad? Dice: porque llegará el día en que la gente no escuchará la buena enseñanza. Al contrario, dice, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán que les digan lo que ellos quieren oír. Y la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero le dice: tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia y haz buen trabajo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el peligro de que pase eso, de que cuando nuestra fe se acabe? ¿Cuál sería el peligro de que eso pasara en un cristiano? Pues primeramente existe la posibilidad de que se llegue a apostatar, ¿verdad? Es decir, renunciar de toda la fe cristiana.
Blasfemar de Dios, también eso nos lleva, cuando es algo que puede suceder cuando ya no tenemos fe en Dios. ¿Qué pasa? Blasfemamos de Dios cuando nos encontramos a alguien en la calle que le decimos, hermano, ¿por qué ya no te hemos visto? Ya no has ido a la iglesia. ¿Y qué pasa? No, es que Dios no me respondió. No, es que Dios no responde. No, es que Dios es malo. Dios es esto, Dios. ¿Y qué pasa, verdad? Está blasfemando, está diciendo cosas negativas, malas de Dios. Sin fe no somos aprobados por Dios, mis hermanos. Nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. También cuando perdemos la fe impedimos que Dios haga en nosotros sus planes, sus propósitos, como le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo vagando en el desierto. El mayor peligro de perder nuestra fe y dejar de creer en Dios y en su Hijo Jesucristo es que estamos renunciando a la gracia que Él nos da, a la salvación de nuestra alma y a esa vida eterna que Él nos prometió, porque Él dice, todo aquel que cree será salvo, ¿verdad? Entonces sin fe, como acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Entonces, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero aquí están englobados los incrédulos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el corazón de una persona y en la mente también de esa persona que deja de tener fe? Pues su corazón se endurece, ¿verdad? Y cuando esa persona cierra toda conexión con Dios, pues el Espíritu Santo también se aparta de esa persona. La Biblia lo compara como un animal que se vuelve a tragar su vómito. Es algo feo, ¿verdad? Pero así lo compara a una persona que dice que regresa a su vida pasada, que deja a un lado el camino, dice que es como un animal que vuelve a comer su vómito. ¿Y cómo entonces es que debemos de cuidar nuestra fe? Nos dice Hebreos 10:23, nos dice, como iglesia, como esta familia que somos, como este cuerpo al que pertenecemos, que somos la iglesia, nos dice Hebreos 10:23, sigamos confiados en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Dice, no dejemos de reunirnos como algunos lo hacen. Al contrario, dice, animémonos cada día más unos a otros a seguir confiados en Dios. Ese es nuestro papel como iglesia, mis hermanos. Y más aún cuando ya vemos que el día en que el Señor juzgará a todo el mundo se acerca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de nuestra fe para ser salvos? Como ya vimos, pues en la Biblia encontramos muchos versículos donde nos habla que para ser partícipes de esa gracia que el Señor nos da, es necesario creer. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, es decir, de creer. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No depende de lo que hagamos o de lo que no hagamos, todo depende de que creamos o no creamos, ¿verdad? De nuestra fe. Romanos 10:9-10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Pero habla de creer en nuestro corazón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y así hay innumerables versículos. Juan 3:16, como ya lo leímos, dice: para todo aquel que cree. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24 dice: y cree el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces hay muchos versículos, mis hermanos, donde nos habla acerca de lo importante de creer, de cuidar nuestra fe. Y ya para finalizar, nos dice Lucas 18:8, en la parte final del versículo, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesucristo les hizo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es algo que nos incumbe a nosotros también como iglesia. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? ¿Va creciendo cada día o va disminuyendo? ¿Cómo hemos llegado hasta este día? ¿Cómo nos encontramos en nuestro corazón esa palabra que algún día nos compartieron, pero que cada día hemos seguido alimentándola con el estudio de la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De verdaderamente está creyendo en el Señor? Porque como comenzamos diciendo la frase que les comenté, quien pierde la fe, mis hermanos, pues lo ha perdido todo, ¿verdad? No puede perder nada más. Entonces, este es el mensaje del Señor, mis hermanos. Es algo importante, es algo que nos genera una reflexión de alerta en cuanto a nuestra vida individual, y que tenemos que tener siempre cuidado en cómo vivimos nuestra fe cristiana, si la cuidamos, si la alimentamos. Y cuando pasamos por las pruebas, sabemos que es con el propósito de que nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues que el Señor nos ayude cada día, que el Señor fortalezca nuestra fe, la fe de cada uno de ustedes, que cada día crezcamos, maduremos espiritualmente, para que cuando el Señor venga nos halle como esa novia, ¿verdad?, que está esperando la venida del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que en su interior, mi hermano, usted medite durante un momento cómo está su condición, cómo está su fe. Dice la palabra que el que crea que está firme, cuide que no caiga, ¿verdad? Pero es algo que solamente nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos, y el Señor también. Entonces, si nuestra vida necesita que el Señor fortalezca nuestra fe, que el Señor avive nuestra vida por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, digámosle: Señor, Padre, en esta noche venimos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador de nuestras almas, Padre, que tú enviaste a Jesucristo a este mundo para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad, Señor, de alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesús. Dios, creemos que tú eres el único camino al Padre, Jesucristo. Creemos que solo en ti hay palabras de vida eterna. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir nuestra vida cristiana, nuestra fe, Señor, lo que nos toque vivir en este mundo, Dios. Ayúdanos, Padre, para estar firmes, para estar, Señor, con seguridad, creyendo en ti, Señor, en todo momento. Dios, ayúdanos, Padre, para que en medio de las pruebas y de
de las situaciones, Señor, en las que se pone a prueba nuestra fe, salgamos adelante, Señor, con tu ayuda. Señor, salgamos victoriosos y tengamos ese crecimiento que nos ayude a cada día a creer más en ti, Señor. Dios, tú regresarás por nosotros. Tú regresarás, Señor, por la iglesia, por tu iglesia, Señor, que tú lavaste, por la cual tú diste tu vida, Señor. Esta iglesia, Señor, que ha creído en ti, que ha creído, Señor, en tus palabras. Padre, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Jesús, aunque nuestros ojos, Señor, no te han visto físicamente, pero creemos, Señor, porque toda la creación, Señor, te manifiesta a ti. Toda la creación, Señor, habla de ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Sostengo como pie
Señor.